Muy bien, iniciando aquí con este webinar, emocionante tema. Antes que nada, me gustaría agradecerles a nuestros estudiantes de nuestra licenciatura en Cómputo Forense y Ciberseguridad, que está impartiendo el Centro de Estudios Experimentales en colaboración con la Universidad Villa Asunción, y deseándoles un gran inicio de cuatrimestre y que todo vaya progresando como esto es de lo mejor, apoyo con la parte de los estudiantes, los docentes, toda la parte académica, directivos, entre más. También me gustaría agradecerle por su presencia al maestro Eric de León, quien es director general de tecnologías de la inteligencia social del municipio de San Luis Potosí, quien está aquí presente, y también una gran parte de su equipo. Bienvenidos y muchísimas gracias por, por venir a esta plática. Antes que nada, también antes de iniciar, me gustaría presentar un poquito a nuestra ponente del día de hoy. Nuestra ponente del día de hoy es una licenciada en criminología, su nombre es Alejandra. Laboró en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Pabellón de Artegán como encargada de departamento en la prevención del delito desde el 2017 al 2019. También fue encargada de la creación del proyecto Unidad de Inteligencia Cibernética en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes en el año del 2020, perdón, y dirigiéndole a 2020-2022. El proyecto aún mantiene y se mantiene activo. Es colaboradora en sociedades civiles para aplicaciones de manuales de alfabetización digital y derechos digitales, y es encargada del proyecto Ciberchicas en temas de alfabetización y prevención digital. Entonces, sin más por el momento, le paso el micrófono a la licenciada Alejandra, que nos permita y que nos honre con este gran tema, que es el webinar en victimología cibernética. Adelante, maestra, con todo gusto. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos, y sobre todo al maestro por la bienvenida que nos ha dado a todos y cada uno, sobre todo al maestro Eric, que está presente con parte de su equipo. Y justamente el tema que se pretende brindar el día de hoy es victimología cibernética. ¿Por qué victimología cibernética? Prácticamente nos hemos encontrado de que estas conductas disruptivas en la red han cambiado constantemente, han aumentado, pero sobre todo este tipo de situaciones, la atención a víctimas se tiene que modificar conforme existan este tipo de avances. ¿Por qué lo menciono? ¿Cuántos de nosotros hemos podido hablar sobre primeros auxilios digitales? El poder darle una atención inmediata en ese momento a la víctima para darle seguimiento, para darle atención, y que en todo momento la víctima se sienta atendida. Existen en esta parte cibernética ¿por qué lo manejo primeramente como conducta disruptiva en la red y no como delito cibernético o delito informático? Porque tenemos que tener en cuenta que no todas las conductas en Internet que están afectando el bien común están establecidos como delitos cibernéticos, no están establecidos en un código penal. Entonces, es muy importante comprender esta parte de los términos, el por qué conducta disruptiva en la red, el enfoque que puede tener y sobre todo el alcance. Tendremos en cuenta que el día de hoy la presentación será de manera introductoria, por así decirlo, ya que es un tema muy extenso, un tema muy especializado, y que sobre todo se ha tenido justificación o se ha tenido esta parte de análisis hacia las víctimas a través de la atención. Por mi parte, sigo trabajando en atención a víctimas, sigo aplicando primeros auxilios digitales, y justamente en Aguascalientes nosotros, bueno, por mi parte, cuando se inició con la creación de una unidad cibernética, ya se tenía unos primeros auxilios digitales que se comenzaron a implementar, y al día de hoy se sigue haciendo, no solamente en esa unidad, sino también de manera particular, por así decirlo, sigo atendiendo y aplicando estos mecanismos. Muy importante, tendremos en cuenta un diccionario digital. Hay términos o existen términos que al día de hoy se hace la diferencia de persona digital y persona no tan digital.
Quizá para algunos de los presentes, si mencionamos qué es, por ejemplo, las cookies de una página, van a poder decir, yo sé qué es. Sí, pero para una persona no tan digital, le mencionamos cookie y en ese momento van a pensar en una galleta. Si les mencionamos Wi-Fi, quizá algunos de ellos pueden decir, ah, ok, el aparatito que tenemos en la casa. Sí, comenzamos a identificar qué tipo de lenguaje utiliza una persona digital y una no tan digital. Y esto también aplica con las conductas disruptivas en la red. Escuchaba el día de hoy un caso donde mencionaba una víctima que alguien había ingresado a su domicilio, por la puerta había tomado su cartera y se había salido. Ok, ya explicó un delito que ya está establecido en un código penal, pero cuando hablamos del ciberespacio, en muchas ocasiones no sabemos cómo fue la vulnerabilidad, cómo fue que en este caso el ciberdelincuente pudo tener un acceso ya sea a datos personales, a fotografías íntimas, por así mencionarlo, a contraseñas o a cualquier otro tipo de información. Es ahí cuando también la víctima no puede explicar la conducta que acaba de sufrir o el daño que acaba de sufrir con esa facilidad con la que se puede explicar un robo, con la que se puede explicar un asalto o cualquier otra situación. Entonces, damos inicio. Maestro, ya puedo comenzar a compartir pantalla, ¿cierto? Cierto, adelante. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartirles la presentación. Un segundo, por favor. Vamos a manejarlo así. Muy bien. Bueno, prácticamente es el inicio de las diapositivas por parte del Centro de Estudios Experimentales. El tema de victimología cibernética. Hace un momento les di algunas pautas. ¿Mande? Se está viendo su parte general de la misma Ok. pantalla, no estamos viendo la presentación. Ok, permíteme, por favor. Denme un segundo, por favor. Tenemos una mano levantada, Frank, dime, ¿qué puedo apoyarte? Listo, ya se activó el micrófono, Frank, ¿vale? Para si quieres hablar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. De la duda que tengo la siguiente. Me acabo de enterar de esta reunión a 10 minutos antes de la reunión. No sé qué tan necesario sea, porque bueno, yo ya tengo ahorita unas cosas que hacer. Te platico un poquito, Frank, es un webinar dirigido a victimología cibernética, son webinars que vas a ir tomando por cada inicio de tus materias dentro de la licenciatura, pero va a estar grabada. Entonces, si te necesitas retirar, no hay problema, la puedes ver, no perjudica ni beneficia que estés dentro de los webinars a tu calificación final. Ok, de acuerdo. No, muchísimas gracias, Frank, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Listo, maestro. Adelante, maestra. Hay que iniciar la presentación para que se vea en grande y vamos iniciando a partir de ahí, ¿vale? Listo. Listo. ¿Me confirma, por favor, que ya la pueden observar? Estamos observando su pantalla, pero se ve en general, se ven las diapositivas en pequeño, aún no en grande. Nada más hay que iniciar la presentación y listo. Un segundo, por favor.
Listo, en lo que comenzamos con la presentación, comenzaremos por lo siguiente. En relación a victimología cibernética, sabemos que al día de hoy esta parte de atención a víctimas se ha visto afectada debido a que a partir de 2017 comienza a existir un cambio, comenzamos a hablar sobre violencias digitales en relación a violación a la intimidad personal, que era cuando también se comienza a generar este movimiento de Ley Olimpia, que es este conjunto de reformas que buscaban justamente establecer algún tipo de consecuencia para la persona que difundiera algún contenido íntimo sin autorización de quien aparecía en él. Entonces, si hablábamos de que a partir de 2017 comenzaba a existir algún tipo de movimiento y que en 2019, hablando del estado de Aguascalientes, comenzaban a aprobar ya tal cual esta modificación a la ley o esta reforma denominada Ley Olimpia, algo que estuvo ocurriendo fue que prácticamente algunas víctimas que fueron de 2017 hacia atrás, sabemos que la conducta no inició en ese año, pero que de 2017, 2019 hacia atrás prácticamente existieron víctimas que se quedaron prácticamente en el limbo. ¿Por qué lo manejo de esta manera? Debido a que en ocasiones cuando la víctima buscaba realizar algún tipo de seguimiento o en algún momento buscaba que su carpeta de investigación se llegara a modificar algún tipo de, en este caso, la conducta que estaba establecida, porque prácticamente ya había surgido esa parte de la Ley Olimpia, ¿cómo seguían existiendo estos puntos en los cuales aún así no se le daba la debida atención a la víctima? Y esto generaba un proceso de revictimización. Durante estos procesos existieron casos tal cual en los que no solamente existía una víctima directa, sino también una víctima indirecta que en algún momento, entre las consecuencias que se generaban, no solamente eran de manera personal, sino que también llegaba a afectar de manera patrimonial. Perdón, denme un segundo. Maestra, si tiene problemas, compártame la presentación a mi correo o al WhatsApp y yo la presento desde este lado, ¿vale? Ya la tiene, maestro. Ya se está enviando. Muy amable. Discúlpenme, en ocasiones pueden llegar a existir algún tipo de problema técnico, pero ya prácticamente ya se le está dando solución por parte del maestro Bisaí. Ya la va a compartir, pero continuamos explicando esta parte del tema. Ahora bien, hay que prender su cámara, maestra, nada más. Al hablar de esta situación. Sí, claro. Listo, maestro. Al comentar este tipo de situaciones, nos encontrábamos con esa primer pared o esa primer pared que nos decía, esta conducta no está establecida en un código penal, ya sea estatal o federal. Entonces, al momento en que seguían surgiendo las conductas, se modificaba la manera en la que se presentaba, lamentablemente el número de víctimas no se detenía, continuaba su aumento, pero también las modalidades seguían cambiando. Tanto era así que muchos de los ejemplos que utilizábamos era esta parte donde comenzaban una fotografía a difundirla, que se iniciaba con una conducta como sexting, que sexting es el compartir una imagen de un dispositivo a otro, que muy importante, en sexting hay características, hay un vínculo de confianza. Alejandra conoce a su pareja, digamos, Alejandra es novia de Alejandro, existe ese vínculo de confianza, ese acuerdo donde yo te envío una foto, tú me envías una foto, la disfruto, la disfrutas y la eliminas. Pero ¿qué pasaba? Que en algún momento, bajo algún estatuto, como alguna situación de venganza, y esto lo digo entre comillas porque no es una palabra correcta, sin embargo, son términos que se han modificado y que se han hasta cierto punto vuelto tendencia o moda al hablar de la cibervenganza o pornovenganza. Entonces, pasaban este tipo de situaciones y hablábamos de una conducta iniciadora que era sexting. Recalco ese punto, cómo estaban esas características de solamente existía vínculo de confianza, era una relación donde se conocía persona A y persona B. Sin embargo,
comenzaron a existir otros mecanismos. Cuando ya hablábamos de una situación de phishing en la que lograban entrar en algún correo y en ese correo tenían los contenidos. Por ejemplo, las habían almacenado de alguna manera o quizá al momento de su dispositivo en la nube seguían existiendo documentos almacenados. Quizá no existía estaba esta falta de medidas de seguridad y cómo esa evolución, esto es solamente por mencionar algunos ejemplos, pero vamos a desglosar una conducta con cerca de 5 modalidades diferentes que producen el mismo proceso de victimización, solamente las consecuencias varían en corto, mediano y largo plazo. Ya solo esperamos al maestro que nos apoye con la presentación y listo. Aún no me llega, estoy checando aquí, no me ha llegado nada. Ok, maestro. Posiblemente sí sigue siendo esta parte del control, pero no se preocupe. De igual manera es un tema que constantemente ha sido hablado, que constantemente ha sido analizado, entonces no se preocupen. La presentación es solamente de apoyo, no es tal cual como, quizá existirán algunas cosas que sí necesitamos que ustedes las puedan ver, pero en sí podemos hablar tal cual del tema sin la necesidad de una presentación. En el momento en el que le llegue al maestro, la comenzará a compartir. De igual manera, continuaremos con el tema, que es esta parte de victimología cibernética. Ahora, ¿cómo podemos definir la victimología cibernética? En victimología cibernética existen puntos que tenemos que considerar. El principal, que es el estudio de las víctimas de conductas disruptivas en la red. Hablamos de que estas víctimas no solamente podemos referirlas como mayores de 18 años, al contrario, desde el primer momento en el que se tiene algún contacto con el ciberespacio, ya se puede convertir en alguna víctima. Podemos decir, un niño, niña o adolescente, específicamente un niño de 8 años que comienza a utilizar los juegos en línea, ¿puede llegar a convertirse en víctima? Sí. ¿Por qué? Porque prácticamente ya está teniendo ese acceso. Está el estilo de vida en línea, pero también sube el estilo de vida en línea porque comienza a jugar juegos en línea. Quizá inició con Free Fire, ahora ya está teniendo TikTok, comienza a compartir videos de algún tren que esté de moda, de algún reto viral y su custodia digital baja. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en cómo utilizar la red social y esto solamente como de manera superficial de qué es subir un video, qué es hacer un comentario, pero nuestra custodia digital disminuye porque no existe algún tipo de control parental, no existe algún tipo de verificación que puedan aplicarse, porque en custodia digital no solamente son esas medidas de ciberseguridad, sino también es esa persona, ese cuidador que esté atento de qué está pasando, qué está consumiendo el niño, niña o adolescente en el ciberespacio. Ahora no contamos con estos denominados influencers que prácticamente al día a día comienzan con su contenido, que el contenido puede ser un mensaje positivo o un mensaje negativo. Podemos encontrar influencer o TikToker que nos hablan desde violencias o que promueven la violencia en la familia, otros que hablan sobre cómo difundir una fotografía y cómo ahora esta parte de inteligencia artificial, el alcance que ha tenido por su manejo, por tutoriales, porque ya encontramos cómo tener acceso a las plataformas y en las escuelas es algo que ya es visible. En días pasados que tuvimos la oportunidad de trabajar con una escuela, nos mencionaba uno de ellos, yo ya sé cómo crear que la fotografía de mi papá hable y le agrego un texto, claro, un texto pequeño. Entonces eran situaciones que ya se estaban presentando. Muy bien. Y esta es la presentación, maestro. Dígame en qué diapositiva avanzo o ahí me quedo. En la diapositiva de victimología es la tercera, por favor. ¿Ahí está bien? Sí, muchas gracias, maestro. Ahora, perdón, creo que se adelantó un poquito. ¿Podría regresar ahora, por favor, maestro?
Ahí está bien. Muy bien, entonces continuamos con esta parte de que es el estudio de las víctimas de conductas disruptivas en la red. Ahora, ¿qué también hace la victimología cibernética? El análisis de sus características, de procesos de victimización y factores de riesgo de la víctima. Se hace la diferencia por grupos etarios. El mismo proceso que se dio entre las infancias, entre los niños y niñas, no es el mismo proceso que se generó con una persona adulta. Hay características que van a cambiar. ¿Cuántos de nosotros llegamos a escuchar esta parte de grooming, donde generalmente o anteriormente se tenía la idea de que el groomer era una persona desconocida totalmente, que la persona que cometía la conducta de grooming era un desconocido que podía estar, si nosotros éramos de Aguascalientes, el groomer podría ser de otro estado, Monterrey, Guadalajara o cualquier otro. En las nuevas perfilaciones del groomer o del pederasta digital, que si bien lo que es el trabajo de la maestra García Carbone ha generado y sobre todo los antecedentes que ha creado, nos ha permitido hablar que el pederasta digital no es solamente una persona desconocida, sino también una persona que puede estar en nuestro vínculo más cercano. Puede estar desde un familiar, desde el amigo de un familiar, desde algún compañero de alguna institución, inclusive cómo se va generando este tipo de perfilación y cómo también nos habla de ese proceso de victimización en específico que puede estar viviendo un niño o niña víctima de grooming. Y cómo están esas variantes, de que hablaba esta parte del pederasta digital, de que no solamente es un tipo el que existe, sino que sino que existen diferentes tipos de esta conducta, diferentes perfilaciones que se siguen creando. Ay, perdón. Continuando con esto, hablar de estos factores de riesgo. Hablábamos del estilo de vida en línea, que es muy importante hablarlo, porque en este estilo de vida en línea nos encontrábamos con características. Denme un segundo, por favor. En este estilo de vida en línea comenzaban a generarse esos cambios. Porque también tenemos que hablar de algunas disciplinas o ciencias que apoyan a la victimología cibernética. Tenemos que hablar de la criminología, de la sociología, porque el impacto de daño que puede generar en una víctima esta parte de una conducta cibernética se tiene que analizar por parte también de la sociología, porque los efectos no solamente son en línea, sino también son offline. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta, como además de esto, tenemos que considerar el hecho de que existe una atención a víctimas, de que la victimología cibernética también va a buscar esa correcta atención a víctimas. Puede ser, vuelvo a mencionar esta parte de los grupos etarios, porque el tipo de atención que se le puede dar a un niño, niña, adolescente, a un adulto o a un adulto mayor, tiende a cambiar. Cuando hablamos con una persona que puede sobrellevar o que puede pasar de más de los 50 años, no en todos los casos, pero al existir características donde la persona no tiene algún conocimiento sobre Internet, por así decirlo, ¿qué puede ocurrir? Tenemos que explicar prácticamente de cero qué fue lo que ocurrió. Cuando nos hablaban que existían unas aplicaciones donde la aplicación la habían descargado para obtener un dinero inmediato y que solamente les pedían una selfie, les pedían una fotografía de su INE y al momento de mandarla y al no generar los pagos correspondientes, comenzaban a existir conductas de acoso, de fraude. Esto lo menciono según lo mencionado por las víctimas. Denme un segundo. Entonces, mencionábamos este tipo de situaciones. Disculpen si de repente salgo un poquito.
es alguna situación que pretendo modificar en estos momentos. Solamente eran situaciones de emergencia, pero no se preocupen. Continuamos con el tema. Maestra, Mande. hay una pregunta por Florencia que dice que si tiene conocimiento que si en Argentina hay atención a víctimas en este caso o leyes al respecto. Sí, si estamos hablando de víctimas cibernéticas, existe un movimiento que se generó sobre la ley Micaela, donde ya buscaba establecer esta parte de grooming, donde ya fue una víctima, lamentablemente, que sí llegó al asesinato, que en este caso, en ese momento no lo tenían establecido como feminicidio, pero ya existe esa ley. La puede consultar sin ningún problema. Se llama, si mal no recuerdo, Ley Micaela Ortega. Inclusive, existe una aplicación que da atención a víctimas de grooming. La aplicación se llama GAP. La puede consultar. Es por parte de podemos manejarla como organización que busca atender a las víctimas de grooming a través de mecanismos de materiales impresos, capacitaciones, y se llama Grooming Argentina. Perfecto. Entonces, ¿la puede consultar? Esa ley tiene muy poco ha tenido algunos cambios. Sería muy importante que la consultara porque ese caso ocurrió y a partir de esa víctima comenzaron a generarla. Muy bien. Si existe alguna pregunta, ¿es todo lo que habían preguntado, maestro? Sí, era todo lo que preguntaron. Muy bien, muchas gracias. Les hablaba de esta diferencia de atención que se tiene que dar porque prácticamente a algún adulto mayor se tenía que explicar desde cero. Les hablaba del caso donde al día de hoy se les conoce como montadeudas o aplicaciones de fraude, que eran estos préstamos inmediatos donde la persona les daba acceso a toda su información. ¿A qué quiero llegar con esto? En algún momento cuando hablamos de estos adultos mayores, se les tiene que explicar el por qué la aplicación o por qué a través de la aplicación llegaron a generarse esas conductas como lo fue que obtuvieron sus datos personales, cómo fue inclusive que tuvieron acceso a sus contactos, porque en algún momento una víctima nos refería, yo solamente le di clic en aceptar. No sé qué pasó, porque con otras redes sociales ya me ha pasado y nunca había ocurrido algo así. Ay, perdón. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta porque no fue la misma atención que yo le di, a diferencia de un adolescente en el que al momento de hablar de la conducta, en este caso de que estaban viralizando su fotografía, era explicarle la situación y que si era necesario en algún momento buscar generar algún tipo de carpeta de investigación. Claro, en todo momento cuando hablamos de menores de edad, tenemos que considerar el hecho de que se tiene que tener un tutor, un padre, madre que esté al tanto y que esté dando seguimiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de fotografías, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos pedirle de compárteme esas fotografías. Claro que no. Existen cambios, existen situaciones que se tienen que hablar directamente con los padres y a partir de ahí, dependiendo de cada protocolo que se aplique y de cada mecanismo que esté siguiendo, no solamente una persona de manera particular, sino también una institución, se tiene que cumplir al pie de la letra, siempre y cuando no esté generando algún tipo de revictimización o sobrevictimización. Al hablar sobre prevención, este es un punto que hasta cierto punto no quiero referir como controversial, pero que en algún momento nos mencionaban. Parte de los mecanismos de prevención que se han aplicado han sido desde juegos, obras de teatro o cualquier otro. Y al momento en el que se comenzaba a generar alguna plática de prevención o alguna capacitación o seguimiento sobre prevención, ocurría que la respuesta era, ¿cómo vamos a buscar que en este caso los adolescentes dimensionen los riesgos que existen en el ciberespacio? Tenemos que hablar su lenguaje.
¿Me comparte la siguiente diapositiva, por favor, maestro? Tenemos que hablar su lenguaje. Si ellos hablan de la palabra que son aesthetic, tenemos que buscar cómo utilizar esa palabra para que sea en pro de las adolescencias y generar realmente ese contenido positivo que busca la prevención. Palabras, y se los digo de manera personal, el maestro lo mencionó durante la presentación, el proyecto Ciberchicas busca eso, porque las Ciberchicas que abarca desde los 3 hasta los 6 años, que va por etapas 3 a 6, 6 a 9, 9 a 14, 14 a 18, y así sigue en aumento, pero todo acorde al lenguaje y a la edad que se está atendiendo. Claramente nos vamos a ir a un lenguaje que se está utilizando que es moda. Ocurrió hace algunos meses que cuando comenzaron a utilizar este tipo de claves de A1, A22, A13, existían personas que decían, ya están diciendo que se van a mandar las fotos, ya se van a mandar su pack o se van a mandar el pack, cuando realmente era otro tipo de contexto. Es por eso muy importante estar relacionados constantemente con el contenido, no solamente para las personas de nuestra edad, sino también de los niños, niñas, adolescentes y hasta para adultos mayores. Les hablaba de esta parte de los diccionarios digitales porque se hace esta diferencia, persona digital, persona no tan digital. Si hablábamos de mercados de explotación sexual en línea, quizá podemos nosotros decir, ok, perdón, quizá personas que laboran en esta parte cibernética podrían referir, ok, un mercado de explotación sexual en línea es un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp denominado quemados. Y es donde están comenzando a distribuir el contenido o simplemente lo hemos sabido, grupos de Telegram que han sido creados y que en algún punto comienzan a compartir imágenes, pero que tienen algún tipo de reglamento, por así decirlo, reglamento interno, para decir, ok, quieres ser parte de, tienes que compartir un pack de una persona real con datos verdaderos para que en algún momento se pueda agregar y se pueda compartir. Esa es parte de los mercados de explotación sexual en línea, que generalmente lo hablamos como esta parte de los grupos de quemado o que son parte de los grupos de quemado. Fotografías, solo para hacer la distinción, quemado no se refiere como lo refiere con un cerillo o prender fuego, sino que es esta parte de socialmente generar una etiqueta negativa, que esta etiqueta negativa puede ser relacionada a su sexualidad, a su estilo de vida o cualquier otro. Las fotografías sexuales íntimas no consentidas podemos encontrar tan solo, voy a dar un ejemplo, un antecedente donde en una universidad muy reconocida existían cámaras colocadas en los baños y que al momento de que las alumnas acudían al baño quedaban ciertas grabaciones y esas grabaciones posteriormente eran difundidas a través de grupos donde compartían ese tipo de contenido. Ahora bien, la diferencia entre esas fotografías sexuales íntimas no consentidas y el MASI. El MASI se refiere al material de abuso sexual infantil, donde estos contenidos malamente o erróneamente se han tenido clasificados como pornografía infantil. Un niño no es un actor, un niño o una niña no pretende generar ese tipo de contenido bajo un pago. Se conoce como material de abuso sexual infantil. Ahora bien, PAC es una palabra muy conocida porque si bien no identificábamos, todos identificamos que es una fotografía de que se envía una persona a otra, ya sea por una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de cibernovios, una fotografía donde se puede mostrar una persona desnuda, semidesnuda, en poses eróticas o en ropa interior. Por esta parte, PAC es ese paquete de fotografías, como así lo referimos, íntimas que se comparten de un dispositivo a otro. Los grupos de quemados ya los relacionamos con los mercados de explotación sexual en línea. ¿Cuántos de nosotros y varios de los expertos que se encuentran el día de hoy que al momento de trabajar en alguna institución educativa se han percatado de grupos que ya tienen el grupo de quemados de 6º grado, quemados de 5º grado, quemados de toda la escuela en general? Ahora
quemados de las altas, quemados, y comienzan a hacer como de lo general a lo particular. Hablaba hace algunos días con un maestro que es muy lamentable el alcance que se tiene, ya que en una institución educativa, una situación de la cual se tuvo conocimiento fue que una alumna portaba su teléfono celular como cualquier otro, pero la diferencia era que el teléfono previamente había pertenecido a su hermano mayor, y su hermano mayor tenía grupos de quemados, pero no desinstaló WhatsApp. Tenía su teléfono, lo cambia, nuevo chip, nuevo dispositivo, nuevo WhatsApp, nueva escuela, y el teléfono íntegro se le entrega a la hermana. En algún punto, su hermana comienza a ver las fotos y decía, ¡ay, es fulanita! La que está en quinto A, es menganita, la que está en sexto B, y comenzaba a hacer como toda esta relación de fotografía, persona. En algún momento el celular lo llevaba a la institución educativa, lo mostraba, y varios de sus compañeros tenían acceso a ese contenido. No dimensionaban el alcance que se tenía o la conducta que se estaba generando. Es por eso la importancia de esta alfabetización digital, de seguimiento, de capacitación, de hablar qué es el Internet, de los riesgos que se encuentran, pero también cómo actuar. Algo que nos encontramos es que en tantas ocasiones, o en la gran mayoría de los casos, no cuentan con una red de apoyo donde les digan, ok, está pasando esta situación, tienes que acudir con persona A, con persona B. No, solamente es no le quiero decir, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, no quieren manejarlo, no quieren hablarlo con papá o con mamá o con algún tutor por miedo a las consecuencias en ese momento, al regaño, a que quizá les van a quitar el celular, les van a quitar la computadora o cualquier otro. Maestro, ¿me apoya con la siguiente, por favor? Otra parte, ya lo mencioné, que era el lenguaje digital de niños, niñas y adolescentes, que es esta parte de apropiarnos hasta cierto punto de decir, ok, escuché que hablaron de que quizá CD9 es un grupo musical, pero también me habla de que está alguien frente a la cámara y está desnudo, ¿ok? Estamos teniendo esa relación de palabras que se están utilizando y quizá también algunos códigos que pueden utilizar los niños, niñas y adolescentes. Podemos referir también las palabras de moda que nos pueden apoyar o nos pueden abonar en que el mensaje que se dé sobre la viralización, sobre prevención, llegue a tener el impacto deseado. Por influencer sabemos toda esta persona que es influenciadora sobre las masas. Ya existe esta nueva observación que se llegó a emitir donde se hablaba de las consecuencias que podrían tener los influencers al recomendar algún producto, donde ya nos mencionaba de que, que el influencer tenía que agregar la etiqueta de mención pagada o porque si la mención no era pagada. Hasta ese alcance que se va generando. ¿Cuántos casos no existen? Y esto lo hemos visto representado en diversas, no solamente en notas periodísticas, sino que sabemos que cuando el contenido llega a alguna plataforma, ya sea cine, diversión o cualquier otra, sabemos que ya generó un impacto hasta cierto punto, que ya el contenido se considera comercializable, se considera comercial. Entonces, de esas situaciones, como ya existen casos donde hablan de un influencer que comenzó a vender unas vitaminas, unas supuestas vitaminas, que en realidad no era nada, pero llegó a generar un fraude a todos sus seguidores, a gran parte de sus seguidores. Esta parte de los juegos en línea, ¿cuántos de nosotros identificamos mínimo un juego que podamos conocer, que podamos identificar y que sabemos que personas que están agregadas a nuestra familia, adolescentes o inclusive nosotros como adultos, cuando estuvo la tendencia o la moda de jugar el Candy Crush, de que ya lo veíamos a la persona entretenida y que no quería perder, pero ahora ese mismo enfoque y ese mismo juego ya lo vemos utilizado por niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ya mencionamos esta parte de los retos virales, donde los retos virales existe un reto que estoy segura que muchos de nosotros hemos observado, que era el de desaparecer más de 24 horas, donde el alcance que se tenía
era que de un movimiento social, que era la búsqueda de las personas, el buscar algún tipo de marcha, de manifestación, de hablar, de que una persona no estaba siendo localizada en ese momento, comenzaron a generar un reto relacionado a ese movimiento y que prácticamente los familiares que llegaran a clausurar la mayor cantidad de calles o que llegaran a tener un alcance muy grande de radio, televisión, iban a ser los ganadores. Entonces, identifiquemos realmente cuál es el contenido en el que nos tenemos que enfocar para poder buscar que la información sea adecuada y sobre todo actual. Muy bien, maestro, ¿me apoya con la siguiente, por favor? Discúlpenme, aquí en Aguascalientes el clima está muy loco, entonces todos nos estamos enfermando. Parte de las consideraciones es que en el ciberespacio tenemos que tener en cuenta espacio, tiempo e identidad. ¿Por qué? Porque no existe un espacio físico tal cual donde nos digan, Alejandra dice que es de México y en sus redes sociales colocó que es de México y es correcto. Nosotros podemos jugar con los espacios, de decir, yo, Alejandra, soy de España, soy de Inglaterra, tengo perfiles donde soy de distintos lugares, pero en realidad yo soy de Aguascalientes. Tiempo. Las conductas que se generan son atemporales. Podemos hablar de que el día de hoy, esto relacionado a las víctimas, de que el día de hoy se difundió una fotografía mía sin mi consentimiento donde aparezco totalmente desnuda. Fue el día de hoy. Pasaron una semana donde se generaron toda esta parte de revictimización y en algún punto se enfrió. Está el boom, su etapa de enfriamiento y en algún momento vuelve a surgir y es como si se retomara nuevamente y comienza con esta parte de acoso cibernético, acoso offline, acoso online y cómo tal cual el tiempo puede llegar a ser relativo en esta parte del Internet. La identidad, aquí aplica el eslogan de una muñeca muy famosa, podemos ser lo que queramos ser. Yo sé que yo soy Alejandra, que tengo 28 años y que soy del estado de Aguascalientes. Ok, pero el día de mañana puedo voy a utilizar el nombre del maestro Eric. El día de mañana yo puedo decir, yo no soy Alejandra, yo soy Eric, trabajo aquí y comienzo a hacer una suplantación de identidad. Cuando en realidad soy Alejandra y no es el maestro Eric. Ver esa diferencia, la facilidad con la cual nosotros podemos erróneamente hacer uso de identidades ajenas y que al día de hoy es una de las principales conductas que mayormente se reportan en algunas unidades cibernéticas. Porque ya existe que tomaron la fotografía de WhatsApp, que tomaron la fotografía de Instagram o cualquier otra red social. ¿Me apoya con la siguiente, maestro, por favor? ¿Por qué comienza ese boom? ¿Por qué tenemos que comenzar a especializarnos en victimología cibernética? Forzosamente tenemos que hablar del confinamiento por pandemia. Y esto lo menciono de manera particular cuando, antes de que existiera esta parte del confinamiento, yo laboraba en una policía cibernética y podemos decir de que hubo un antes y un después durante ese confinamiento. Antes sí existían reportes, claro, pero no con la magnitud que comenzaron a existir cuando inició la pandemia. Hablábamos de fraudes por vacunas, fraudes por venta de cubrebocas o cualquier otro tipo de farmacéutico que estuviera considerado como parte de pandemia que ayudaba hacia la enfermedad. Entonces, ¿cómo a través de ese confinamiento la hiperconectividad, como su nombre lo dice, aumentó considerablemente? ¿Cómo aumentamos en cuestión de delitos cibernéticos? Hasta 7 años aproximadamente, porque los mecanismos siguieron modificándose. ¿Pero qué pasaba ahí? Mayormente las instituciones seguíamos utilizando los mismos protocolos. Comenzó este boom y tuvimos que actualizarnos constantemente y rápidamente sobre cómo poder mejorar la atención a todas y cada una de las víctimas que surgían, inclusive la parte del personal que estaba dispuesto, que estaba establecido para ese tipo de actividades como de atención a víctimas, se tuvo que aumentar. Las jornadas laborales aumentaron como
como no lo esperábamos. Quizá si yo estaba manejando un horario de 8 horas, se aumentó a 12 horas y en algunos casos era hasta de 16, 18 horas o hasta 24 horas por el nivel de saturación que existía por víctimas cibernéticas. Y cómo en estos casos era estar a través de WhatsApp, de manera presencial o a través de llamada telefónica, buscar dar esa atención explicando si era una persona que no era tan digital. Teníamos que explicar desde cómo, dónde dar clic, qué era, cuál era el icono de Facebook, cuál era el icono de Play Store o cualquier otro. Entonces, considerar esa situación, el anonimato. Hace un momento daba el ejemplo de esta parte de ser lo que queramos ser. Es claro. Generalmente puedo tener diversas cantidades y no hay una regulación que diga, hey Alejandra, solamente puedes tener una red social de cualquier plataforma. No existe esa regulación. Ahora, ya hablamos de ese confinamiento, de esa hiperconectividad y de ese anonimato. Pero ¿qué pasa con la alfabetización y el civismo digital? Se seguían dejando de lado, porque prácticamente se tuvo que hacer este boom tanto en instituciones educativas de que los docentes tuvieron que comenzar a hacer uso de plataformas digitales para poder brindar una clase. Y ya pasaba de que prácticamente las personas nos convertimos en nómadas digitales, de nuestro trabajo era al día a día acudir a una institución, ahora ya era prácticamente el home office y nosotros tuvimos que cambiar, tuvimos que comenzar a utilizar algún tipo de plataforma digital para trabajar, para tomar clases, como también esta parte de las bancas móviles comenzaron a utilizarse o comenzó a aumentar considerablemente su uso porque ya era de no salir, pero sí tener que pagar algunos servicios o cualquier otro tipo de situación. ¿Me apoya con la siguiente, maestro, por favor? Hablábamos de que en esta parte de la víctima, creo que se adelantaron muchas. Un poquito. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, en esa de CyberTag. ¿Cómo podemos explicar esas conductas en el ciberespacio? Esta teoría es una de las teorías que personalmente a mí me gusta mucho utilizarla para poder explicar cómo se da esa victimización en el ciberespacio. Esta teoría va alusiva a las actividades rutinarias, las actividades cotidianas, que es una teoría que en criminología hemos tomado, hemos estudiado, pero que ahora se llama la CyberTag, donde ahora ya está enfocada al ciberespacio. Esta teoría, a través del doctor Choi, en 2018, de la Universidad de Boston, comenzaron a hablar de este tipo de teoría que buscaba este enfoque. Nos hablaba, vamos a verlo de manera muy general, de una custodia digital. Custodia digital no solamente es aplicar una verificación en 2 pasos o tener algún otro tipo de lineamiento de seguridad, sino que también nos habla del cuidador, padre, madre o tutor que están al pendiente y observando el contenido que se está teniendo. Ahora, ¿qué pasa con esa siguiente persona que está en esta parte de custodia digital? También hablamos de instituciones públicas, privadas, que dan una atención en ese momento a la víctima. Si nos vamos a 2011, cuando ya comenzábamos a hablar de alguna situación en particular, donde ya existía el robo de alguna información, ya existían mecanismos de ingeniería social aplicados al ciberespacio, ¿cómo en ese momento, en 2011, en Aguascalientes, no se tenía aún el registro de la creación de una policía cibernética? ¿Cómo comenzamos a hablar del auge a partir de pandemia en la creación de policías cibernéticas? Un ejemplo de esto, vuelvo a retomar, Aguascalientes tuvo que crear una policía cibernética municipal del municipio de Aguascalientes para poder lograr atender a la cantidad de víctimas que se estaba generando. Víctima propicia nos está hablando justamente de la persona que en ese momento no cuenta con esta parte de conocimiento sobre cómo cuidarse o cómo protegerse en el ciberespacio, de que prácticamente no tiene ese conocimiento de cómo cuidar o cómo saber, cómo identificar los riesgos a los cuales se está enfrentando y cómo buscar atenuarlos o poder colocar algún tipo de barrera de seguridad. Ahí no es custodia digital, es prácticamente persona motivada.
Esta persona motivada puede ser una persona que tenga el conocimiento, porque como bien lo sabemos en internet, al día de hoy podemos ingresar, inclusive existía un tutorial de cómo robar las cuentas de WhatsApp. Nosotros diríamos, bueno, ¿y por qué la plataforma no eliminó el contenido? Porque prácticamente estaba cuidado ese contenido, la manera en la que se referían, los iconos que utilizaban, y sobre todo porque previamente tenía un intro que nos hablaba de una película infantil y a los minutos comenzaba a existir ya el contenido que nos hablaba, tutorial de cómo robar la cuenta de WhatsApp de tu novia. Y ya, si nos vamos a otro punto, ya encontrábamos del buzón de voz, ya encontrábamos también que nos hablaba de cómo robar las cuentas de redes sociales, cómo también ya se comenzaron a difundir esta parte de eres tú el del video. Entonces, tener en cuenta esas características, estos factores, ya les hablé de custodia digital, víctima propicia y persona motivada. Esa persona que cuenta con el conocimiento, que cuenta con la preparación, con algún tipo de equipo, de cómputo, de dispositivo móvil con el cual pueda generar esas conductas. ¿Me apoya con la siguiente, maestro, por favor? Listo. Les hablaba del estilo de vida en línea y el factor humano. Si queremos comenzar a identificar cuáles son los principales factores que favorecen la comisión de conductas disruptivas en la red, será el factor humano. Porque prácticamente, si hablamos de medidas de seguridad o de cuestiones de ciberseguridad en una empresa, ¿quién dio clic al correo que mantenía un código malicioso? Si hablamos de un dispositivo móvil en el cual aceptamos una plataforma, ¿quién dio clic en aceptar términos y condiciones de esa aplicación que nos otorgaba dinero en ese momento, esa aplicación de préstamos? Entonces, tener en cuenta el factor humano. El factor humano es clave para este tipo de situaciones. El estilo de vida en línea, a mayor estilo de vida en línea, estamos mayormente expuestos. Analicemos nosotros el tipo de uso que le damos. Por ejemplo, quizá el día de hoy o cuando nosotros comenzamos a utilizar redes sociales teníamos solamente Facebook, pero pasaron algunos meses y ya tenemos Facebook, Instagram, ya tenemos TikTok y ya comenzamos a tener diferentes aplicaciones. Queremos saber qué ponernos, nos vamos a Pinterest, queremos escuchar música que nos haga sentir bien, nos vamos a Spotify o porque tenemos el corazón roto, queremos ver películas, ya nos vamos a Netflix, ya nos vamos a Prime Video, ya nos vamos a Disney o cualquier otra aplicación. Cómo nosotros hemos utilizado y cómo nuestro estilo de vida en línea va en aumento considerablemente. La que sigue, por favor, maestro. Vamos a manejar, existe una clasificación de víctimas muy extensa, pero en este momento nos vamos a enfocar en víctima directa y víctima indirecta. Víctima directa, voy a retomar mi nombre de ejemplo. Alejandra es víctima porque prácticamente roban su cuenta de Facebook. ¿Cómo? Le enviaron una liga, una persona conocida donde le decía, oye, estoy recolectando firmas o estoy recolectando comentarios para luchar contra el cáncer, da clic y regístrate. Alejandra dio clic, Alejandra se registró y a los minutos perdió el acceso de su cuenta. ¿Cuáles serían esas víctimas indirectas? Estas personas que están alrededor de esa víctima y que también en algún momento comienzan a vivir ese tipo de victimización. Quizá la amiga de Alejandra o quizá esta persona no realizó algún depósito cuando a través de a través del perfil de Alejandra le enviaron un mensaje diciéndole que les tenía que realizar un depósito porque yo estaba teniendo problemas y necesitaba dinero. Esa amiga no hizo el depósito, solamente recibió el mensaje. Entonces, ahí podemos ver de cómo la víctima directa y cómo la víctima indirecta. Esto no solamente puede ser de esa manera. Al retomar el ejemplo de la violación a la intimidad personal cuando comienzan a difundir una fotografía, recordemos de las personas que están alrededor. Es Alejandra que aparece en la foto, pero Alejandra tiene esposo, Alejandra tiene hijos y Alejandra tiene papás, así, tiene esos familiares, ¿no? Entonces están utilizando la fotografía de Alejandra donde aparece desnuda para decirle a su hijo en la escuela que su mamá es una cualquiera y le muestran la foto. Aprovechan a los papás y les dicen a los papás que Alejandra también con etiquetas
vejantes, por así decirlo, utilicen esa fotografía para hacerles comentarios sobre su hija. Entonces, identificar esas situaciones, hay diferentes modelos que podemos analizar, pero les mencionaba por la complejidad que es el tema y sobre todo porque es un tema bastante extenso, vamos a utilizar solamente hasta el momento este tipo de clasificación. Maestro, ¿me apoya con la siguiente, por favor? ¿Por qué este diagrama? ¿Por qué este diagrama de proceso? Porque justamente vamos a retomar la situación de los niños, niñas y adolescentes. Existe la conducta, existe una víctima, existe un victimario y existe un espectador. Ahora, es una adolescente en la cual están realizando ciberbullying en la institución educativa y prácticamente ya están compartiendo memes o imágenes sobre burlas hacia ella. Está la conducta. Ahora, ¿qué sigue? El cómo actuar, que es una de las principales interrogantes que se realizan. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo en este caso puede hacer uso, por ejemplo, de con quién acudir, si realiza alguna denuncia o si en algún momento tiene este temor hacia la revictimización, hacia el etiquetado, hacia esta parte de segregarla de su grupo escolar, decir es que ella fue víctima y es la de la foto y es la del perfil de WhatsApp, del perfil de Facebook que está pidiendo dinero, o algo que ocurrió, phishing OnlyFans, cuando les creaban una cuenta aparentemente de aplicaciones como lo era OnlyFans y en algún momento se simulaba tal cual y les decían a los alumnos que ellas eran las de la fotografía y que tenían que realizar un pago para poder tener acceso a los contenidos. Entonces, comienza esta parte del cómo actuar y vuelvo a hacer hincapié en esta parte, el proceso de denuncia, el tener que considerar decirle a papá, mamá o tutor o inclusive al docente de la primaria, secundaria, preparatoria o universidad. En este caso vamos a manejarlo hasta preparatoria. El cómo referirle que quería realizar algún proceso porque estaba siendo víctima en su propia institución educativa. ¿Qué pasaba aquí? Esta parte de la revictimización. Vamos a manejar como proceso de denuncia o proceso de reporte. Comenzábamos a hablar de una revictimización por parte, si la aceptación ocurrió en la escuela, por parte de la institución educativa, al no saber cómo actuar, al no contar con los mecanismos correspondientes para poder dar atención a una víctima de acoso cibernético. Ya existe algo que establece hablar sobre acoso escolar, pero esa parte del digital fue algo que comenzó a agregarse o algo que comenzó a hablarse cuando se dieron cuenta del boom que se comenzó a generar a través de redes sociales y algunas situaciones que ocurrían a través de las clases en Zoom, que se denominó Zoombing, que era que un alumno obtuviera el control de la plataforma y comenzara a hacer uso de ella, comenzaba a tomar el control de la pantalla, a agregar imágenes de contenido erótico, a imágenes de burla o cualquier otro. Y esta revictimización, ya la hablamos de esas instituciones, pero también en algún momento nos enfrentamos a que las instituciones no contaban también con un protocolo de atender a violencias digitales. Y esto hago mención de cuando era el proceso de realizar la denuncia, que en ese momento quien era Ministerio Público, la persona encargada, en ese momento quizá no tenía la información correspondiente y para él o para ella no era la conducta que le estaban mencionando a la víctima, era un delito. Entonces tenemos que ver también como este desfase de información, esta desactualización a algunas instituciones. Al día de hoy podemos hablar que ya existen protocolos hasta que son de institución a institución. Ya también se tienen protocolos donde se habla de cómo atender las violencias digitales, Instituto de las Mujeres, Seguridad Pública, también Procuraduría del Menor, y así comienzan a enlazarse y a utilizar mecanismos para atención. Pero la revictimización fue algo que se buscaba erradicar, lamentablemente es algo que no se logró erradicar y al día de hoy sigue siendo algo que sigue existiendo. ¿Me ayuda con la siguiente, maestro, por favor? Hablábamos del alcance de esa victimización que puede ser corto, mediano o largo plazo. Este alcance podemos hablarlo desde discursos de odio, revictimización en el espacio donde les hablaba de esta etapa de enfriamiento y luego otra vez el boom y otra vez etapa de enfriamiento, entonces etapa latente, etapa de enfriamiento y en algún punto una victimización a corto plazo es cuando las personas de su círculo más cercano
tienen acceso o tienen conocimiento de lo que acaba de ocurrir. Generalmente, o en muchos de los casos, tomo como ejemplo las fotografías porque es un ejemplo que en su mayoría hemos tenido algún conocimiento, no solamente por Olimpia Coral Melo, sino también por Ana Baquedano o cualquier otro tipo de persona que ha estado de la mano con buscar algún tipo de erradicación o consecuencia hacia los agresores digitales. Entonces es cuando las personas del círculo más cercano tienen conocimiento y comienza a existir esta parte de revictimización de tú eres, tú hiciste, por qué, y esas etiquetas inmediatas que se le comienzan a generar. Una consecuencia a mediano plazo, vuelvo a retomar, revictimización a través del tiempo, porque en los tres alcances va a estar latente. Esa revictimización en el ciberespacio va a ser latente. En todo momento, claro, les hablaba, retomo nuevamente esa etapa de enfriamiento, pero es algo que va a estar intermitente, va a surgir. Hemos encontrado casos que aquí en Aguascalientes hubo un caso de una persona que comenzaron a generar un discurso de odio por maltrato animal, fue en 2016, continuó a tal grado de que en 2018 se revive ese escándalo o este discurso de odio de que maltrataba a animales, se enfría nuevamente, en 2020 regresa, se enfría en ese mismo año y todo 2022 y 2023 siguió latente. Todavía el día de hoy podemos encontrar publicaciones alusivas a ese maltrato animal. Y por parte de este largo plazo, vuelvo a retomar, revictimización, como les decía, en las tres va a estar presente, pero a largo plazo podemos ya hablar de personas que pueden llegar a perder su trabajo, pueden llegar a perder inclusive contacto con algunos familiares. Esto lo menciono por diversos casos en los cuales llegué a brindar atención y cómo la vida, no de todas, pero de algunas víctimas en particular, de las cuales me reservaré algunas características, su vida cambiaba en ese sentido. Perdían trabajo, perdían familia, perdían inclusive algún tipo de beneficio, y esto lo digo entre comillas, beneficio que se tenía por parte de su familia, si los apoyaban económicamente, si en algún momento también la privacidad puede llegar a ser un beneficio, si eran hasta cierto punto tenían un cuidado de su privacidad y al día de que comenzaba a ocurrir ese proceso de victimización, la privacidad se terminaba y el alcance que se tenía, como les decía, continúa con estos discursos de odio, con esa revictimización y diversas conductas que pueden surgir. ¿Me apoya con la siguiente, maestro, por favor? Vamos a tomar algunos minutos de más para compensar esta parte de algunas fallas técnicas que existieron. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta los tipos de daños que experimentan las víctimas, el patrimonial, el personal y el psicológico. Por parte de patrimoniales, podemos tomar como ejemplo una aplicación de préstamo en la cual llegaban a realizar algún tipo de pago o montadeudas. En algún momento también podemos referir cuando a través de esta parte patrimonial una persona buscaba una casa en renta, contactaba a tal persona que le decía que le iba a rentar el domicilio en 3,000 pesos, pero que tenía que adelantar la mitad del pago, si no la casa la perdería. Ahí también es otro ejemplo cuando realmente ese perfil que le ofrecía la casa no era una persona real, era solamente una persona que utilizó una identidad falsa y comenzó a generar ese tipo de venta o de renta para buscar que alguna persona le realizara esos pagos y nunca ofrecía ninguna casa o nunca entregaba ninguna casa. A manera personal y a manera psicológica podemos hacer esta diferencia del tipo de daños que se pueden generar a través de depresión, de ansiedad. Tengo muy en cuenta una víctima que comenzó a generar ataques de ansiedad y ataques de pánico porque al momento en que fue víctima comenzaron a distribuir contenido de ella, tanto fotografías, datos personales, comenzaron a utilizar su fotografía, su rostro en una página que ofertaba o en este caso ofrecía servicios de escort y agregaron nombre completo de ella es Alejandra tal, esta es su foto, contáctela en tal número, esta es su red social, este es su perfil de Facebook o cualquier otra plataforma, aquí está su dirección y llegaba tanto el miedo
que se había generado a través de todo lo que estaba viviendo, porque recibía llamadas en la madrugada donde le pedían el servicio, acudían a su domicilio para pedir nuevamente ese servicio, porque la persona veía la publicación y para él la publicación era real y comenzaban a generar ese tipo de acoso. La cantidad de packs que le enviaban a sus redes sociales, donde hombres le mandaban fotografía de su parte íntima, de su órgano sexual, y le decían alguna leyenda ofensiva. Entonces, ¿cómo ver el alcance que se tuvo a tal grado que tenía ataques de pánico y en algún momento esta parte de la depresión se llegó a disparar? Entonces, tener en cuenta eso, el grado que se generó, llegó hasta el psiquiatra, se le estuvo dando seguimiento, pero en algún momento la víctima, por esta parte, también el daño patrimonial, ya no tenía el dinero para pagar sus atenciones con el médico, ya no tenía esta vida personal, ya no tenía algún tipo de conocido, de contacto que estuviera a su alrededor, prácticamente comenzó a aislarse. Entonces, ver el daño que se puede generar en esas tres esferas y cómo también esta parte, les hablaba al inicio de que la sociología también es parte de los estudios de victimología cibernética, la parte psicológica, entonces, y la parte de derecho, de cómo hablar también de esta parte, si es penal, civil o cualquier otra. ¿Me apoya con la que sigue, maestro, por favor? Vamos a tomar solamente estos ejemplos. Entre los tipos de ataque, los tipos de ataque según el objetivo, como los discriminados o indiscriminados, podemos referir que están buscando la obtención de datos personales. Podemos tener en cuenta que los indiscriminados, que pueden llegar a ser para cualquier persona, son esas ligas que nos mandan de oferta de Amazon para que seas embajador, seas empleado de la empresa, ¿no? Entonces, que ya la persona comienza a dar clic a la liga que le envían y comienza a compartir sus datos personales y en algún momento sus datos personales ya no tiene control sobre ellos. Y los discriminados, ya hablamos cuando a esa persona en particular buscan generarle ese daño. Tomo como ejemplo esa parte de acoso cibernético, acoso escolar, que se puede dar a través de medios digitales y también violencias a la intimidad personal. Por favor, la que sigue. Hacemos esta diferencia, acoso online y acoso offline, debido a que si tenemos en cuenta, las conductas pueden iniciar en el ámbito offline, en el día a día. Aquí estoy tomando como ejemplo el caso escolar, donde el día a día están conviviendo y en algún momento comienzan a generar ataques de acoso escolar hacia algún alumno en particular, y en algún momento, como ya se tiene el acceso a dispositivos móviles, comienzan a generar memes, stickers o cualquier otro tipo de contenido, y esa conducta evoluciona a online. Pero también está a la inversa. También las conductas que inician online pueden terminar de una manera offline. Ese ejemplo que les mencioné hace un momento, hablábamos de que comenzaron a difundir el contenido a través de páginas de escort o cualquier otro tipo que estuviese relacionado al ámbito sexual. Comenzaron a difundirlo y los usuarios en algún momento también acudieron a su domicilio y buscaban realizarle algún tipo buscaban generar algún tipo de violencia sexual en su contra, por así mencionarlo. Entonces, ¿cómo la conducta pudo haber iniciado de manera online y finalizó de una manera offline? Porque ya los ataques no eran solamente a través de un mensaje, sino que ya eran de manera física, de manera presencial, inclusive de manera frente a frente, por así decirlo. Pasamos a la que sigue, maestro, por favor. Y prácticamente vamos a omitir vamos a explicar allá para dar cierre. Este ejemplo de caso práctico nos habla de victimización de niños, niñas y adolescentes. Primera pregunta, ¿cómo fue obtenido el material? Les hablaba de esta diferencia cuando se tenía malamente el concepto de que era pornografía infantil. Comprendo que en los códigos penales, tanto estatales como federales, se tiene este concepto. Sin embargo, por parte de la victimología se busca cambiar, porque al momento de dar atención a algún niño, niña o adolescente, se tiene que explicar qué es este material de abuso sexual infantil, pero que también en los códigos penales se tiene esa diferencia como en este caso por pornografía infantil. Cuando hablamos de cómo fue obtenido el material, podemos tener en cuenta juegos en línea que pudieron haber sido el intercambio de esa manera. A través de un juego en línea, la persona, el niño, niña o adolescente conoció
a Gerardo, bueno, vamos a manejar a Alejandra por si alguien de aquí se llama Gerardo, conoció a Alejandra, que le dijo que tenía la misma edad que él, que ella, que tenía también 12 años, y resulta que no era Gerardo, que no era Alejandra, que era realmente una persona de más de 30 años, de 40, 50, o la edad que queramos pensar. Entonces, ¿cómo fue obtenido el material? Pudo haber sido a través de juegos en línea, pudo haber ocurrido a través de una videollamada, como también esta parte del groomer, del pederasta digital, tiene importancia para poder determinar cómo fue el contacto, cómo fue el convencimiento, porque estadísticamente también se han tenido estudios donde se habla a través de sociedades civiles y organizaciones que buscan atenuar el delito de grooming o explotación sexual infantil. Han hablado de que el mínimo tiempo que se ha tardado un pederasta digital en realizar algún convencimiento sobre este niño, niña o adolescente ha sido menor a 20 minutos. Y ya se tiene ese vínculo de confianza, ese vínculo de amistad. Ahora, muy bien. La siguiente pregunta ¿es real? ¿Por qué es real? Porque los contenidos no solamente pueden ser porque porque el niño, niña o adolescente lo compartió, sino que también pudieron haber tomado su fotografía de perfil de red social y a través de alguna aplicación o alguna plataforma de inteligencia artificial o el mismo mecanismos que nos ofrece Internet, llegaron a hacer la modificación del contenido y el rostro de esa niña, de ese niño, se lo agregaron a un cuerpo desnudo. Entonces, y esa fotografía comienza a difundirse nuevamente. Y es algo que ya es algo muy latente, que ya se ha presentado, porque también tenemos personas de OnlyFans o perfiles de OnlyFans que ya están comercializando contenido y ese contenido ha sido generado a través de una inteligencia artificial. Ahora, por últimas preguntas, el objetivo de uso del victimario, retomo esta parte de los pederastas digitales, puede ser para venta, puede ser para consumo propio o puede ser para ese material buscar amedrentar a otros menores y lograr que ellos también le compartan algún tipo de contenido. Se tiene que tener en cuenta las plataformas utilizadas, si fue por TikTok, si fue porque en la plataforma le buscaron hacer algún tipo de casting y durante ese convencimiento le mencionaron que era su artista, actor o jugador favorito, llegó a generar esa etapa de convencimiento. ¿Cuál fue la plataforma usada? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa etapa de convencimiento? El papel que se tuvo desde el intercambio de información y sobre todo la revictimización. ¿Cómo se puede presentar esa revictimización? Si hablamos de contenidos en específico, cómo esos contenidos en algún punto pueden llegar a ser utilizados para que el niño, niña o adolescente comparta más información, consiga más información, en este caso fotografías, videos de personas de su edad o inclusive familiares para seguir compartiéndolos. Entonces, es un punto muy interesante porque al momento que hablamos de estas victimizaciones de niños, niñas y adolescentes, podemos encontrar que no todas las conductas están establecidas en un código penal y que si bien ya está una conducta establecida en el Código Penal Federal que nos habla de esta parte de grooming, por así decirlo, que no está contemplando todos los tipos que abarcan el grooming, no está contemplando todos los procesos que se generan, todas las consecuencias, porque en ocasiones solamente se considera que es para tener algún tipo de relación sexual o algún tipo de violación, sino que son mayores consecuencias que se buscan a través de ese tipo de victimizaciones. Me apoya con la que sigue, maestro, ya es la final. Y como parte de conclusión, tenemos que tener en cuenta la inteligencia artificial, su falta de regulación en algunos casos y sobre todo el alcance que se está teniendo por parte de las victimizaciones en el ciberespacio. Al día de hoy podemos hablar de un protocolo de primeros auxilios digitales, pero ese protocolo de primeros auxilios digitales no en todas las instancias lo están aplicando. O inclusive cuando hablábamos de primeros auxilios digitales, en algún momento nos mencionaban, yo no he escuchado qué son los primeros auxilios digitales. Solamente sabemos que es los primeros auxilios, pero esta etapa digital abarca 4 etapas diferentes que buscan dar una atención óptima, precisa y sobre todo acorde al grupo de edad que se está atendiendo. Bueno, les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo por algunos problemas técnicos que surgieron, pero que se pudo dar la capacitación lo más precisa posible. Entonces, les agradezco, maestro, si hay alguna pregunta, si no, quedo pendiente de las indicaciones que usted brinde.
Sí, ¿alguna pregunta, chicos? Todo el mundo tiene su micrófono abierto. Tenemos la primera persona que levanta la mano, quien es Ana Stiller. Adelante, Ana. ¿Puedes activar tu micrófono, Ana? Creo que se le quedó, creo que no va a ser pregunta. No se Ah, ok, puede. dice que Ok, no se déjame, puede. a ver, ya el micrófono se tiene activo para, a ver, ¿listo? A ver si ya pueden. Hola, Listo. muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la conversación. Yo soy perito y soy abogada y fui víctima de un ciberacoso donde una persona publicó una foto mía y me acusaba de un delito. Y no es una foto íntima, pero sí es una foto mía. Em, y pues tengo una carpeta y todo, y aprendiendo como abogada y como víctima es una experiencia interesante. Y lo que he encontrado es primero que nada que la judicialización es prácticamente imposible, que no está ampliada el código y para cubrir, por ejemplo, si usted abarcó muchos tipos a medida que va avanzando la tecnología, pues van surgiendo todas esas situaciones, pero habló poquito sobre esos quemados, ¿no? Esos, no sé, delitos contra la dignidad humana. Y pues si pudieras darnos un comentario como un poquito más enfocado a una fotografía que no sería necesariamente pornográfica, pero que sí causa un daño patrimonial, emocional y todo eso. Claro que sí. Bueno, maestro, voy a dar respuesta. Prácticamente hablábamos de no solamente las fotografías íntimas, hice un poquito más de hincapié porque al día de hoy hablábamos también de este ejemplo de inteligencias artificiales, pero claro que la situación que usted comenta, lamento escuchar lo que ha vivido y sobre todo que no haya tenido o que no esté teniendo una respuesta acertada a la situación, acorde a esta parte de la judicialización, pero algo muy importante, hay mecanismos al día de hoy que se están generando, existen plataformas que podemos hacer uso, ya sea, le hablo de algunos casos en particular, en algún momento también estuve atendiendo una situación donde comenzaron a compartir una fotografía de perfil tal cual de una joven donde estaban generando esta conducta de quemar, como lo mencionábamos, que era para buscar algún tipo de desprestigio. Y algo que ocurriera era que las plataformas podían tener este tipo de apartados en los cuales podíamos buscar la eliminación, podíamos buscar algún tipo de reporte, que se generara algún antecedente. Comenzaron a existir otras plataformas que iban de la mano, que buscaban también brindar mayor atención a las víctimas, porque justamente seguían topándose con esta situación donde solamente consideraban que si era una fotografía íntima, una fotografía sexual, tenía que ser eliminada, cuando realmente no estaban considerando esta parte de difamación, que en algunos estados ya no lo consideran delito y en algún momento cuando se busca generar algún tipo de proceso, lo hablo de aquí del estado de Aguascalientes, quizá en algunos otros estados cambiará, pero en el estado de Aguascalientes era muy complicado al hablar de esta difamación cuando comenzaban a generar este tipo de desprestigio hacia una persona y que en algún momento la respuesta era no se puede judicializar a menos que exista una amenaza de muerte, que exista algún otro tipo de contenido que sí esté afectando, porque eran palabras que nos referían, que esté afectando su integridad y todo iba enfocado a un contenido íntimo. Entonces, comprendo totalmente la situación. Existen algunas plataformas. A través del maestro Eric, voy a buscar algunas plataformas, se las voy a compartir porque también ahí aplica esta parte de los datos personales. Entonces, voy a buscar esa información. Ahorita a la mano no cuento con ella. Se la voy a compartir al maestro, perdón, al maestro Abisaí, me confundí un poquito, para que se la haga llegar. Entonces, y que de alguna manera pueda tener un poquito más de información y conocimiento sobre algunas plataformas que de alguna manera buscan abonar a que esta parte del desprestigio cibernético que se ha generado o esas campañas de odio busquen atenuarse y busquen atenderse. Muchísimas gracias, maestra.
De nada. Sí. También tenemos a el participante David Edgardo, adelante. ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que todos hemos tenido ese problema que nos llegan correos simulando ser del banco para que te pidan tus datos, o que una chica joven acaba de heredar mucho dinero y quiere gastártelo contigo y ni la conoces ni te conoce, ¿no? Que es la hija única de un magnate africano que murió, ¿no? Y no sabe qué hacer y que la delincuencia está tras ella. Pero todos esos tipos de chantajes para que uno caiga, ¿no? Aquí el problema, y no sé, tú estuviste en la policía cibernética, dices, aquí la cuestión es que, pues las leyes, ¿no? Si me publican a mí en un servidor de Tailandia y me difaman, como decía por ahí la compañera que habló antes, muchos estados quitaron ese delito, entonces yo creo que la homologación de las leyes y aparte no hay que inventar delitos. Yo mi punto de vista es que se genera el agravante de haber sido cometido por medio de las TICs, porque traen un concepto anglosajón de grooming. Ya tenemos el delito de perversión de menor aquí en México. Nada más es cuestión de generar el agravante de haber sido cometido con las TICs. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, sí difiere un poco porque prácticamente los mecanismos pueden ser muy diferentes y considero que en ocasiones algunas conductas sí tendrían que referir un artículo en específico debido al alcance que se tienen y quizá las modalidades o las agravantes que se pueden presentar en una conducta en específico. Vuelvo a retomar esa diferencia. Perdón. Vuelvo a retomar esa diferencia. Puedo tomar como ejemplo el hecho de que se manejaba un caso, se estableció en el Código Penal de aquí de Aguascalientes, intromisión indebida, donde ahí estaban manejando si alguien ingresaba a tu computadora, así tal cual lo estaban manejando, si alguien ingresaba a tu computadora de alguna manera a través de un equipo informático, pero ahí también estaban agregando el hecho de la violación, de la violencia digital, de que ahí también abarcaba el difundir una fotografía, cuando eran conductas que tenían que estudiarse y tenían que analizarse de manera diferente, porque uno era lo informático y uno es lo cibernético. Entonces, yo sí consideraría que en algunos casos también sí sería importante considerar la agravante, pero también de algunas conductas sí se tendría que generar un artículo donde se establezca tal cual sus consecuencias y las agravantes de esa conducta en específico. ¿Por qué lo menciono? En extorsión telefónica, ahí sí se podría, en extorsión, perdón, sin el telefónica, en extorsión sí se podría agregar esa agravante en el ámbito cibernético, porque va muy de la mano. Entonces, ahí sí sería esta parte, lo que usted menciona, de que se agregue como agravante el uso de redes sociales, de internet o cualquier otro, bajo la extorsión, pero también en algunas conductas que sí se tuvo que crear como violación a la intimidad personal y de ahí se comenzaban a desglosar algún otro tipo de tipo. Entonces, consideraría ese punto. También esta parte de la homologación, sí existe una confusión muy grande por la homologación de términos, ya que la palabra sexting en algunos lugares es una libertad sexual, en algunos otros lugares o en algunos otros estados es prácticamente la violación a la intimidad personal o ya cuando comienzan a difundir las imágenes sin consentimiento. Entonces, se tienen diversos conceptos de una conducta o de un término. Entonces, eso también genera algún tipo de retraso en la atención. Bien lo mencionaba tanto usted como la compañera, esta parte de los datos personales y cómo tal cual sigue generando estas situaciones en las que no se sabe cómo actuar, no se sabe cómo comenzar con una carpeta de investigación o que justamente las autoridades encargadas, para ellos, ese término que se está presentando como una conducta delictiva en ese momento o que esté en un código penal, para ellos no lo es. Entonces, sí tendría que existir una homologación tal cual de todos los términos, porque, retomo otro ejemplo, me dio un poco no sabría con qué palabra utilizarlo, pero la palabra grooming lo estaban utilizando no al enfoque que era, sino que lo estaban señalando que grooming era cuando una persona adulta tenía un noviazgo con una persona adulta y que esas dos personas adultas
tenían una diferencia, por ejemplo, de 2 o 3 años, cuando los dos ya pasaban hasta los 20 años. Entonces, hacer esa diferencia de, yo vi esa situación y fue muy sonado en redes sociales y específicamente en TikTok, comenzaron a generar videos porque quizá uno de los participantes en la relación era muy atractivo o era más atractivo que la otra persona, y de ahí comenzaron a decir que era una conducta de grooming. Entonces ahí veíamos una desinformación que generaba que no identificaran realmente a qué era el grooming. Entonces sí voy muy de la mano con esa homologación de términos en todos los sentidos, porque prácticamente esa es una de las consecuencias que se está generando. Ay, perdón. Perdón, sí, estoy un poco enferma. Listo. No, muchísimas gracias, maestra. Entonces, creo que, no sé si va a llevar otra pregunta, no veo en fila alguna otra pregunta. Abonando un poquito a lo que todos estuvieron comentando, aquí lo más importante sería la vinculación de este tipo de cuestiones de conductas o actos en el ciberespacio, vinculantes a una persona física, porque yo, siendo perito en informática, me he visto en problemáticas y situaciones que han llegado abogados en las cuales tienen algún tipo de conducta muy bien establecida, muy bien identificada, pero sin embargo, el llegar a vincularle la responsabilidad a una persona, o que dicha cuenta era dueña de X persona, pero ¿cómo podemos determinar que esa persona misma dueña fue la que hizo el acto? Entonces, esta parte es una de las más complicadas. No es imposible porque se ha logrado hacer las vinculaciones, pero sigamos trabajando de la mano, tanto del área de la victimología y desde la atención de las víctimas, como buscar algún culpable o agregarle esa parte de responsabilidad a esa persona que haya cometido el acto, no sé, conocido hoy en día antisocial, pero espero que en algunos meses, años, sean ya una conducta tipificada delictiva, ya con consecuencias. Entonces, sin más por el momento, pues muchísimas gracias a todos. Felicidades, maestra. Muchísimas gracias por su ponencia, por este webinar, muy, muy, muy interesante. Creo que todas las personas que están aquí están agradecidas y creo que más que nada interesadas tal vez por conocer más el tema. Entonces aquí yo les diría, levante la mano quién estaría interesado en conocer algún curso un poquito más detallado en materia de victimología. ¿Quién le gustaría aprender a hacer esto? Vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6, 7, 8, 9 personas interesadas, maestra, para que vea la importancia que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos, y que el Centro de Estudios Experimentales, en colaboración de expertos como la maestra, estamos dispuestos a llevarlos a su disposición, ya que las licenciaturas, los cursos o educación continua que nosotros manejamos y le damos como servicio a todos nuestros interesados es 100% en línea, asincrónico. Eso quiere decir que en cualquier parte del mundo ustedes pueden tomar el curso en su tiempo y en su forma. Entonces, nada más, por el momento, le dejo el micrófono a la maestra para que se despida, y muchísimas gracias a toda la comunidad que hoy nos acompañó. Muchas gracias a todos, y sobre todo agradezco su paciencia para algunos problemas técnicos que surgieron, algunas situaciones que también no podemos controlar, que es esta parte de la salud, por así decirlo. Les agradezco la participación, maestro, no se ría, lo estoy viendo, maestro Abisaí. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y sobre todo agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les menciono, la capacitación fue de una manera hasta cierto punto general, porque sí es un tema muy extenso en el cual podemos dividirlo en diferentes etapas, porque al hablar de las tipologías victimales en el ciberespacio, podemos determinar conductas de cualquier tipo y a través de cada grupo de edad. Entonces, les agradezco el tiempo, el espacio y sobre todo al maestro por el apoyo para todo lo que surgió durante la ponencia. Entonces, no queda más que quedo a su disposición, y si existe la duda sobre algún tipo de material, a través del maestro Abisaí, si se puede, si es posible, poder compartirles algún tipo de material que les va a servir de ayuda, como ayuda
en primera etapa, por así mencionarlo, sobre mecanismos o manuales que ya están siendo publicados o que ya fueron publicados sobre medidas de seguridad en el ciberespacio, pero también atención inmediata a algunos casos de violencias digitales que podemos dar atención nosotros de manera particular. Yo solamente cierro con eso y repito nuevamente gracias y quedo pendiente. No, gracias, gracias. Entonces, recuerden, todo mundo fue incorporado a un grupo, por eso también ese canal de comunicación nos podemos contactar y podemos seguir trabajando. Hay una mano levantada, Servando Contreras, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el tema. El curso es muy interesante. Felicidades tanto al instituto como al ponente, en este caso a la licenciada Alex, perdón, a la licenciada Arias. Y bueno, únicamente para preguntar sobre que ya hablaban sobre ello del proceso de investigación. ¿Alguna recomendación que puedan proporcionarnos para llevar este método y que se llegue algún día a una judicialización del caso? Bueno, eso es muy importante y es muy interesante la pregunta. Podemos manejarlo en dos sentidos. Puede ser desde el ámbito público y el ámbito privado. Por ejemplo, bien lo mencionaba el maestro Abisaí, donde se puede dar seguimiento por parte de un perito particular, pero también en algunos casos se hace uso de algunas unidades cibernéticas para que generen algún tipo de folio de registro, algún folio del caso en particular, poder acudir al Ministerio Público, realizar el reporte correspondiente. En algunos casos nos hablaban de las capturas, de almacenar las capturas, los links. Sin embargo, existen mecanismos en los cuales podemos buscar que el contenido se mantenga en Internet para que mientras el proceso de judicialización a través también de investigación por parte del Ministerio Público, el contenido no sea borrado, no sea modificado. Entonces, son una plataforma, ahorita voy a verificar el nombre, maestro Servando, para verificar los datos y poder compartirle un poquito más la plataforma ya más en específico. Ahorita no tengo el nombre en particular, pero sí tener en cuenta de que en esas situaciones, cómo poder actuar si en este caso se acude a través de una unidad cibernética o alguna policía cibernética, el protocolo que se está agregando. En algunos casos lo manejo de esta manera. La víctima hacía el reporte a la unidad y en la unidad le daban atención a través del área jurídica, de primeros auxilios digitales, y también le compartían algún tipo de folio en los cuales al momento de acudir a Ministerio Público le pedían o le mencionaban que entregara ese folio y que a través de ese folio también se agregaba en su carpeta de investigación. Esto lo manejo a través de Aguascalientes. Quizá, ¿de qué estado es usted, maestro? Maestro Servando. Es que lo dejé muy general. Gracias. Es del estado de San Luis Potosí. Ok, muy bien. Entonces, sí habría que verificar también algunos estatutos o lineamientos que se estén manejando a través de la evidencia digital. También algo que ocurriera que también se estaba manejando la cadena de custodia digital y se estaba almacenando la información y al momento que también en algún momento se acompañara, ya sea el agente de policía, a la víctima, ya también se comenzaba a generar esa carpeta y también se buscaba agregar en algún momento esa cadena de custodia digital. Entonces, habrá que identificar primeramente cómo se esté manejando en ese momento, porque sabemos que puede existir el código de civismo policial. Igual si cambié un poquito el nombre, lo corrijo, donde nos hablaba de cómo dar estas conductas de prevención, de atención, de seguimiento, pero que también nos hablaba de cómo poder integrar una carpeta. Entonces, en algunos casos me he topado que algunos agentes de policía cibernética que son de algunos otros estados no les manejan tal cual o no han tenido aún la capacitación de alguna cadena de custodia digital, y eso también es un punto que tenemos que considerar para poder mejorar o optimizar la atención que se pueda dar a alguna víctima. Entonces, si me permite, voy a verificar en este caso algún lineamiento y poderle compartir la información que se pueda complementar por parte de aquí de Aguascalientes para San Luis. Y así no que la información quede como muy, muy al aire. Muchas gracias. Sí, sin duda la especialización y capacitación es constante y debe de ser un punto siempre de interés. Muchísimas gracias por todo. Al contrario, gracias.
Sí, claro. Sí, también para Jalisco, también para Jalisco. Vamos Sí, ajá, sí. a intentar hacer un curso un poquito más específico, un poquito más robusto. Escuchó, maestra, entonces tenemos trabajo que hacer. Entonces, tenemos última pregunta y ya para cerrar el webinar, Miguel Gómez, adelante. Ay, no sé. Ay, perdón. Miguel, ¿tenemos alguna pregunta o cerramos ya el webinar el día de hoy? Igual, maestro, si gusta, almacenamos algunas, perdón. Ay, les pido una disculpa, es que ando un poquito, en Aguascalientes el clima está muy loco. Entonces, igual si gusta, podemos, si se generan más preguntas, podemos, a través de usted, podemos compartir las respuestas correspondientes para también respetar el tiempo que se brindó para la capacitación y para todos los demás participantes, por si en este caso tienen algunas otras actividades y también para respetar los tiempos establecidos. Sí, claro, maestra. Ya, Como entonces, usted me indique. no, sí, ya. Entonces, creo que, pues, por última mano, gracias a todos y dejamos como por terminado este webinar, ¿vale? Muchísimas gracias. La conferencia va a estar disponible en YouTube, en nuestros canales, entonces cualquier cosa, estamos a su disposición. Maestra, ¿me regala un segundo al final de la reunión? Sí, claro. Ay. Cris.